Hey, hey, muchachitos, ¿cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Tiempos invernos. Bueno, muchachos, ya vamos en este tercer video de examen mental. Estamos aprendiendo de lo lindo, imagino yo. Y llegamos a la parte de pensamiento. El pensamiento se divide en tres puntos importantes. Uno, el curso. Dos, el contenido. Y tres, la forma. La idea es poder explicarles un poquito qué tiene o qué se consigna en cada una de estas partes. Cuando estamos hablando del curso, ay, este berraco puntero, mami. Cuando estamos hablando del curso, entonces lo primero que tenemos son los nexos asociativos, ¿sí? Entonces ustedes dicen nexos asociativos, ¿eso qué es, hombre? Los nexos asociativos, muchachos, cuando usted está formando una oración, usted normalmente le pone un artículo, un predicado, un verbo, un sustantivo, ¿cierto? Entonces, María, artículo, está yendo a comprar un pollo en la tienda. Entonces usted entiende clarísimo eso. Entonces noten cómo cada una de las partes de esa oración están unidas para que usted pueda entender. Los nexos asociativos en psiquiatría, sobre todo en la psicosis, se pueden desordenar. Recuerden que uno de los signos típicos de la psicosis es el lenguaje o el discurso desorganizado. Entonces puede ser que usted cambie como el orden del discurso, y eso puede hacer que las personas no les entiendan. Ahorita yo les voy a dar unos ejemplos para que sea más fácil, porque es un concepto un poquito algunas veces difícil de entender. El modo de respuesta, que es la forma en que el paciente va a responder ante ustedes, aquí también se describe el volumen de la voz y el intervalo pregunta-respuesta. ¿Listo? No se preocupen que ahorita vamos a explicar como a más detalle cada uno de estos. En el contenido, muchachos, aquí sí o sí, eso no es que hay, es que yo, no, es que sí o sí ustedes tienen que consignar ideas delirantes, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ideas de muerte e ideas suicidas. Eh, o por lo menos negarlas si no están, pero eso es súper importante ponerlo en el contenido, ¿cierto? No evidencio ideas delirantes, no evidencio ideas sobrevaloradas, no evidencio ideas obsesivas, no hay ideas de muerte, o niega ideas de muerte, niega ideas suicidas, eso es súper importante ponerlo allí. Y aquí en la forma es lógico o ilógico. Yo veo que muchos estudiantes se enredan un poquito con esto, que ahorita se los voy a explicar de una forma un poquito más clara y más profunda. Bueno, entonces nos vamos primero que todo al curso, muchachos, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de los nexos asociativos y habíamos dicho como que, bueno, los nexos asociativos tienen que ver con la forma en que se unen las palabras para generar una oración y para que sea entendible. Entonces aquí hay unos términos que utilizamos que se llama la coherencia, ¿no? Entonces, cosas que yo he visto mucho en los estudiantes. Se enredan con el término coherencia, que es decir algo que tenga sentido, ¿cierto? Que sea entendible. Entonces muchas veces les pasa que el paciente describe alguna idea delirante, por ejemplo, yo soy Jesús, entonces los estudiantes me dicen, ah, doc, vea, ahí está incoherente, ¿no? Eso es una incoherencia. Sí, muchachos, las ideas delirantes muchas veces son incoherentes porque no tienen un sentido, no tienen un pie de realidad. Pero cuando estamos hablando de coherencia en psiquiatría, estamos hablando de los nexos asociativos, o sea, que mantenga y que pueda formar frases que sean entendibles. Si usted escucha al paciente y entiende lo que le está diciendo, ese paciente está coherente. Si usted entiende las frases que le está diciendo, así sean ideas delirantes como, no sé, doctor, lo que pasa es que yo ayer estaba en un bosque y en el bosque llegaron los extraterrestres y me hablaron y entonces me encomendaron un poder superior. Si usted entiende toda esa frase, ese paciente está coherente. ¿Sí me hago entender? Que veo que hay una diferencia, o sea, que los estudiantes muchas veces se enredan como con este tipo de aspectos. Y acá
similar, no, nótese que me encanta la analogía de lo de Pokémon, porque aquí pasa igual, ¿cierto? Entonces, Charmander, Charmeleon, Charizard va evolucionando. En este caso pasa igual, coherente, conexividad laxa, asindético e incoherente. Es como la evolución de la pérdida de los nexos asociativos. Entonces, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro como para que ustedes lo tengan pues bien metidito. Coherencia. Doctor, mi nombre es Johnny Muñoz, yo vengo del país de Colombia, soy psiquiatra y me encanta trabajar en este lugar. ¿Cierto? Vea que hay varias ideas, todas tienen un orden lógico, todas son entendibles. Conexividad laxa. Bueno, yo soy Johnny Muñoz, soy colombiano, psiquiatra de vez en cuando y trabajar en este lugar. Como que ustedes, si se esfuerzan, logran entender lo que yo les quiero decir, pero como que se va haciendo un poco más complejo entender la idea. El asindético. Yo, Johnny Muñoz, psiquiatra, trabajar en este lugar me gusta. Como que alcanzo a formar algunas frases, pero como que no se entiende el objetivo, ¿cierto? Una forma que yo aprendí de darme cuenta que un paciente estaba asindético es porque era capaz de generar frases que cuando yo escuchaba yo decía, listo, la cosa va por acá. Pero cuando yo terminaba de hablar con este paciente, me sentaba y me daba cuenta que no le había entendido nada. Que a pesar de que le puse atención y a pesar de que habían frases que entendía, no había comprendido absolutamente nada de lo que este paciente me había dicho. Yo ahí decía, bueno, está sindético, ¿sí? Porque hay unos nexos asociativos que ya se pierden mucho, entonces es muy difícil entenderlo. El paciente incoherente. El paciente incoherente es cuando ya hay una pérdida total de los nexos asociativos. Entonces sería casa, mesa, árbol, tomate, psiquiatra, trabajar, ¿cierto? Como que no hay una forma de que nada se una y por ende pues termina siendo incoherente porque no se le entiende absolutamente nada. Los bloqueos de pensamiento, ¿qué son? Entonces es un paciente que está llevando un discurso y de un momento a otro se pierde y después vuelve a arrancar. Entonces un ejemplo, está hablando con ustedes en este momento y entonces sigue después charlando con ustedes, ¿cierto? Hay un momento en donde se bloquea, donde el pensamiento no puede continuar y por ende no puede seguir hablando. Muchas veces los bloqueos de pensamiento los vemos en pacientes que están alucinados, alucinaciones auditivas, están escuchando voces, entonces están hablando con usted de un momento a otro y cuando menos piensan, alguna voz llegó, les dijo algo y no, como que se perdieron, como que se enredaron, se quedaron escuchando la voz y ese es el bloqueo de pensamiento que es el que podemos ver. Y los neologismos es un tipo de curso bastante importante porque lo vemos mucho en los pacientes esquizofrénicos. Como normalmente tienen unas experiencias particulares desde la psicosis, hay frases que ellos inventan, neologismos, o sea, nuevos logismos, para poder explicar su realidad. Un ejemplo de neologismo, por ejemplo, trabagaldábal. ¿Y qué significa eso? Pues lo que probablemente la persona le quiera dar, ¿cierto? Es una nueva palabra que se inventan para explicar alguna situación cotidiana de la vida. Nos vamos a los modos de respuesta. Entonces en los modos de respuesta hay muchos tipos de modos de respuesta, muchachos. Recuerden que les estoy dando como los más básicos, los más sencillos. Entonces aquí podemos encontrar el paciente relevante. ¿El paciente relevante cuál es? El paciente que usted le pregunta algo y responde lo que usted está preguntando. Ejemplo, ¿qué día es hoy? Martes. Bueno, no me acuerdo qué día es hoy, pero el día que sea, ¿respondió exactamente lo que usted esté preguntando? Fácil. El paciente tangencial. El paciente tangencial es el que responde como por las ramas, como que responde algo, responde su pregunta, mas no responde exactamente
lo que usted está preguntando. Un ejemplo. Usted es una novia y entonces sospecha que su pareja le está siendo infiel y usted le pregunta, oiga, ¿usted dónde estuvo ayer? Y la persona le dice, ah, por ahí. Sí, respondió, ¿cierto? Pero como que no respondió exactamente lo que yo estaba preguntando. Como que responde otra cosa, por la tangente se fue, ¿cierto? El paciente circunstancial es un paciente muy particular que yo sé que todos ustedes van a recordar porque es el típico paciente anciano o de la tercera edad que llega a consulta a urgencias y da una cantidad de aspectos para al final responder. Ejemplo, buenas, no sé, don Domingo, pongámosle así al señor. ¿Usted por qué viene a consulta? Vea, doctorcísimo, yo hace 80 años vengo sufriendo de esto y te cuenta toda la historia con pelos y señales y al final dice, y hace una semana me caí, me raspé la rodilla y por eso vengo, ¿cierto? Entonces, da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, pero finalmente llega la respuesta. Y ahí está la diferencia con el paciente tangencial, que nunca llega a la respuesta, sino que se va como por los bordes. Y el paciente irrelevante es precisamente el paciente que responde algo que no tiene nada que ver con lo que usted esté preguntando. Entonces, ejemplo, buenas, de ¿cómo está el día? No, ¿cómo está el día de hoy? Azul. O sea, algo que no tiene nada que ver. Eso es un paciente irrelevante. En cuanto al volumen de la voz, pues es sencillo, alto, bajo, normal, si está gritando, si está hablando muy pasito, que es casi imperceptible, eso sí es pues algo como que uno puede notar fácilmente. Y el intervalo pregunta-respuesta, pues puede ser corto, largo o normal. Entonces el paciente que tiene un intervalo corto, pues es el que está hablando súper, hiper, mega rápido que ni siquiera se le entiende. Por ejemplo, el maníaco en su episodio de manía puede hablar muy hiper, mega rápido que algunas veces hasta junta palabras, cosas de este tipo. El paciente largo puede ser el depresivo, que está hablando así, que está hablando sin ganas, que se demora. Y el paciente normal, pues dependiendo de cada uno, hay personas que hablamos más rápido, hay personas que hablan un poco más lento, eso depende mucho de la persona, pero importante pues que lo tengan en cuenta. Uy, este capítulo se hizo un poquito largo, muchachos, les recuerdo en este tercer capítulo de examen mental, espero que les sirva, hagan sus preguntas y coméntenme qué más les gustaría. Acá hay algunos otros términos que probablemente ustedes les van a enseñar en su universidad. Entonces aquí podemos encontrar que ensalada de palabras, que ergonofasia, que taquipsiquia, que bradixiquia, que no sé qué. Pero recuerden lo que les decía al principio, que es que en la historia de la psiquiatría todo el mundo puso los términos como quiso. Entonces hay muchos términos que son muy similares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de intervalo pregunta-respuesta corto, o sea, una persona que habla muy rápido, pues es lo mismo que decir taquipsiquia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o ensalada de palabras, que es como la evolución, que es lo mismo que hablar muy rápido y estar incoherente, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la escuela en la que ustedes están. A mí me parece que este esquema es un esquema bastante sencillo y que normalmente como que cubre todo lo que uno quiere decir, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo capítulo, que vamos a hablar sobre el contenido, muchachos, el contenido de el pensamiento.